Para el reto de generador eléctrico y transformador de inducción electromagnética del bloque análisis de sistemas electromagnéticos en sistemas ingenieriles, se nos pide investigar acerca de los generadores eléctricos y sus principios físicos para así entender un poco sobre un recurso que muchos consideramos prácticamente infinito, que en este caso es la energía eléctrica, ya que hacemos uso de esta a diario para prácticamente todas nuestras tareas, si no es que la mayoría. Por lo que entender cómo esta es generada es un tema que nos podrá ser de mucha ayuda en un futuro, especialmente para los que estamos estudiando ingeniería y en la rama de ingeniería, innovación y transformación. Un generador eléctrico es una máquina o dispositivo que se usa y se encarga de producir energía eléctrica a base de energía mecánica. Estos son capaces de producir grandes cantidades de energía, por lo cual son muy utilizados en las industrias. Pero gracias a los últimos avances de los últimos años, cada vez se están haciendo más portátiles, pequeños y eficientes, por lo cual no solo se usan para la industria, sino también ya sea se usan para emergencias, como para cuando no hay luz, y ya cada vez son más baratos y más accesibles. El primer tipo de generador es el de corriente continua, también llamado dínamo, y en la actualidad se utiliza muy poco, ya que la mayoría de la producción y transporte de energía es en forma de corriente alterna. Una de las características de los dínamos es que son máquinas reversibles, y esto quiere decir que se pueden utilizar tanto como generador como motor. El motor es la principal aplicación industrial de este tipo de máquina, ya que se tiene la facilidad de regular su velocidad de giro con su rotor. Cabe mencionar que el voltaje inducido el dínamo es solamente en el eje positivo. El otro tipo de generador es el de corriente alterna, también llamado alternador, y para generar su campo magnético hay que aportar una corriente continua, y esta genera dicho campo para conseguir la corriente y voltaje inducidos, que serán corriente alterna. Los alternadores están acoplados a una máquina motriz que les genera la energía mecánica en forma de rotación, y según el tipo de máquina motriz se clasifican los generadores en máquinas de vapor, en motores de combustión interna, o una de las más populares por sus aplicaciones en la industria, que es las turbinas hidráulicas. Este tipo de generadores sí tienen un voltaje inducido que oscila entre el eje positivo y el eje negativo. Los principios que ocupa nuestro generador eléctrico básicamente es la ley de Faraday, que nos dice que el voltaje inducido será igual a la variación de flujo magnético con respecto al tiempo. El flujo magnético no es más que nada dirección y campo magnético. Conforme estos cambien de sentido, pues habrá cierto voltaje inducido. Si estos cambian de sentido con más frecuencia en un menor tiempo, pues habrá más voltaje inducido. También se complementa con la ley de Lenz, que nos dice que este voltaje inducido será igual a, pues será opuesto al sentido de la variación de flujo del objeto que produce este voltaje inducido. Y también, pues el voltaje inducido también se puede aumentar de tres maneras. La primera es aumentando el área que este campo magnético atraviesa. La segunda es aumentando las vueltas que tiene nuestra bobina, y la tercera es aumentando las revoluciones por minuto, porque conforme aumentas las revoluciones por minuto, pues habrá mayor cambio de sentido y de dirección y de flujo de campo magnético, por lo que producirá más voltaje inducido. Las expresiones matemáticas que describen el funcionamiento del prototipo del generador eléctrico que estamos estudiando se pueden dividir en cinco, que sería la del flujo magnético, el voltaje inducido, el voltaje máximo, la corriente inducida y la corriente máxima. Como se puede observar, depende si la corriente es alterna o es directa. Si la corriente es directa, se debe de aplicar el valor absoluto a las expresiones matemáticas correspondientes al voltaje inducido y a la corriente inducida. En el caso de si es corriente alterna, no se debe de aplicar el valor absoluto. Gracias al software de MATLAB pudimos hacer un código donde graficábamos los distintos procesos del sistema. Gracias a estas gráficas pudimos ver varias observaciones
como por ejemplo las caídas y subidas de voltaje cuando avanzaba el tiempo. También lo mucho que afectaba los valores de la variable independiente a las fórmulas de voltaje y RMS, pero no tanto a las del área de la espira, el número de vueltas y el campo magnético, donde estos tres tenían valores similares. Con la realización del reto se pudo reconocer qué son los generadores eléctricos, los tipos que existen, cómo funcionan desde el punto de vista de la física y las ecuaciones, expresiones matemáticas que describen su funcionamiento. Además, con esto se pudo modelar un prototipo de esta máquina que funciona a base de imanes mediante la herramienta computacional de MATLAB para hacer un análisis más profundo de cómo funciona.